Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión les vamos a compartir un formulario referente a la materia de electromagnetismo. Vamos a abordar la parte de las fuerzas y los campos eléctricos, energía eléctrica, capacitancia, el trabajo necesario para mover una carga dentro de un campo eléctrico. Vamos a ver lo que es la corriente, la resistencia y vamos a analizar con ello circuitos de corriente directa. Al mismo tiempo vamos a analizar arreglos en serie y en paralelo, tanto de capacitores como de resistencias. Y veremos también la ley de Ohm, que es muy importante en esta parte de los circuitos de corriente directa, al igual que las leyes de Kirchhoff. También se abordará dentro de este formulario la parte de magnetismo y los voltajes inducidos debido a este fenómeno del magnetismo. En este momento pueden visualizar el formulario referente a la materia de electromagnetismo. Este formulario es muy importante mencionar que está basado o adaptado del libro de Fundamentos de Física, 10ª edición, del autor Serway, en el cual podemos encontrar algunas propiedades de las partículas que se ocupan dentro de esta materia: el electrón, protón, el neutrón, su carga y su masa. Podemos encontrar la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas o dos partículas cargadas puntuales, es muy importante, el campo eléctrico generado por una carga puntual, el flujo eléctrico a través de un área, la ley de Gauss para encontrar también el flujo eléctrico o el campo eléctrico, el cambio de energía potencial eléctrica. Aquí es muy importante, el trabajo de WAB es el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga, pero si nos piden encontrar cuánto trabajo nos cuesta a nosotros mover una carga de un punto a otro a través de un campo, pues vamos a usar esta parte que es el trabajo externo, es el trabajo que nosotros requeriríamos para mover esa carga de un punto A a un punto B dentro de un campo eléctrico, dentro de una diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje. Vamos a tener también la definición, o bueno, la relación de la diferencia de potencial relacionado con esa energía potencial eléctrica y el campo eléctrico. A su vez vamos a definir el potencial eléctrico generado por una sola carga puntual y el potencial eléctrico generado por dos cargas puntuales. En el caso de ser dos o más, pues tenemos que sumar los efectos por separado de cada una de las combinaciones posibles. Tenemos también lo que es la capacitancia, que es la carga entre el diferencial de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, y vamos a definir el capacitor de placas paralelas separadas por aire, o bueno, realmente por el vacío. En esta parte sería realmente el capacitor de placas paralelas al vacío, y pues va a ser igual a epsilon 0, que es la permitividad del espacio libre, por el área de esas placas del capacitor, dividido entre la distancia de separación entre esas dos placas. Vamos a tener las dos fórmulas para reducir arreglos en serie o en paralelo para capacitores. Tenemos que el inverso de la capacitancia equivalente pues es igual a la suma de los inversos de cada una de las capacitancias individuales. Y tenemos también que para capacitores en paralelo tenemos que la capacitancia equivalente pues es la suma de todas las capacitancias individuales. Tenemos también la energía almacenada por un capacitor cargado, y pues bueno, vamos a tener tres expresiones diferentes, las cuales nos pueden servir en diferentes casos. Les recomiendo pues tomar la expresión que contenga las variables que ustedes conocen. Si yo conozco la carga y el voltaje, pues voy a usar la primera relación. Si conozco la capacitancia y el voltaje, voy a usar la segunda relación. Y si conozco la carga y la capacitancia, pues usaría la última relación. También vamos a ver aquí en el formulario la parte de los capacitores dieléctricos. Recuerden que este capacitor de placas paralelas le podemos agregar un material dieléctrico, lo cual puede modificar o aumentar algún efecto que queramos, ¿no? Sobre todo de la carga, podemos lograr que se retenga más carga en ese capacitor. La corriente eléctrica, como definición macroscópica, es simplemente la carga que atraviesa en un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Vamos a dividir esos dos valores, la carga que pasa por el conductor en un intervalo determinado de tiempo. Esta sería la corriente promedio. En el caso de que sea instantánea, bueno, tendríamos que aplicar un poquito más de matemáticas. Sería el límite cuando el delta de t, es igual a 0, y nos daría una corriente instantánea. Si en este caso la corriente es constante, estos dos valores van a ser iguales. Y tenemos también la perspectiva microscópica de la corriente, y bueno, vamos a tener por ahí un término que se llama velocidad de arrastre.
Entonces esta corriente pues sería igual al número de portadores de cargas móviles por unidad de volumen, por la carga de cada portador, por la velocidad de arrastre que se genera para mover ese portador y pues el área de la sección transversal del conductor. Vamos a tener la ley de Ohm, que sería el cambio de voltaje por la corriente, el cambio de voltaje igual a la corriente por la resistencia. Vamos a tener la relación de resistencia y resistividad, que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Vamos a tener también una variación de la resistividad y por consecuencia de la resistencia con efectos de la temperatura, que sería igual a la resistencia dada en una temperatura, generalmente la temperatura ambiente, depende del libro que ustedes estén manejando, puede variar ligeramente, pero debe de corresponder pues a la temperatura cero, que sería la temperatura a la cual tenemos esta resistividad o esta resistencia R0 o ρ0. Este alfa es un coeficiente de temperatura de la resistividad, nos va a decir en qué medida va a cambiar de acuerdo a un cambio de temperaturas. Y esta T que está solita pues sería la temperatura a la cual queremos calcular pues esta nueva resistividad o esta nueva resistencia. La potencia eléctrica y la energía eléctrica, bueno, como sabemos, nosotros realmente la potencia la podemos relacionar con los watts, pero la energía generalmente en este tipo de temas se maneja como un watt hora, un kilowatt hora, que es lo que podemos ver en los recibos de luz. Y pues bueno, aquí viene la relación de un kilowatt hora con joules, ya que es una unidad de energía y no de potencia, ¿no? Pero la potencia en general pues es igual a la corriente por el voltaje, la corriente al cuadrado por la resistencia o el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y bueno, estas tres fórmulas pasa lo mismo que en este caso de la energía almacenada. Vamos a ocupar pues la que más me sirva, la que tenga corriente y voltaje, la que tenga corriente y resistencia o la que tenga voltaje y resistencia. En esta siguiente hoja pues vamos a encontrar lo de las fuentes FEM. Y recuerden por ahí que cuando tenemos una fuente pues vamos a tener un voltaje que se va pues de alguna manera a perder debido a una resistencia interna pues de esta fuente, ¿no? Entonces vamos a tener aquí lo que es las fuentes FEM de una fuente de voltaje, ¿no? Y pues bueno, vamos a tener también la resistencia en serie y en paralelo. Recuerden que es el contrario de los capacitores. Si tenemos resistencias en serie, la equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Si tenemos resistencias en paralelos, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Tenemos por aquí solo nombradas las leyes de Kirchhoff. Recuerden que pues lamentablemente estas leyes de Kirchhoff pues hay que aplicarlas, depende mucho del caso que estemos analizando, pero en general pues tenemos dos. Tenemos la sumatoria de corrientes igual a cero en un nodo, es decir en un punto del circuito, y bueno, en una malla, que es lo que regularmente se usa, la sumatoria de voltajes o las caídas de potencial pues tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces bueno, estas serían las dos leyes de Kirchhoff que podemos usar pues en los circuitos eléctricos que tienen resistencia, ¿no? Y bueno, tenemos también aquí las ecuaciones, no sé realmente si en su clase lo vayan a ver, pero vamos a tener las ecuaciones relativas a circuitos RC que tienen una resistencia y pues un capacitor. Vamos a tener aquí la carga en función del tiempo, una constante por aquí de esta expresión, y pues bueno, vamos a tener aquí la relación, ¿no?, que va a tener esta parte. Bueno, también vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que los campos magnéticos es una cantidad vectorial. Por aquí tengo esta notación que es vectorial, y pues es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético, ¿no? Esta sería la relación que tendrían. Como magnitud, que es como generalmente lo vamos a usar, pues es igual a la fuerza, es igual a la carga por la velocidad por el campo, por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y la dirección del campo magnético. Y por último, la fuerza máxima que se podría efectuar pues es cuando el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 90 grados, el seno de 90 pues es 0, y pues tendríamos que la fuerza máxima dentro de esta parte de los campos magnéticos es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Como magnitud únicamente la fuerza máxima. Y pues bueno, tenemos aquí unas unidades que podemos tener
la relación, ¿no? Por lo general este libro lo maneja en teslas, que son esta unidad, y pues bueno, si lo ocupan en Webers, pues aquí está también la relación, Weber entre metro cuadrado, y pues si lo ocupan en esta otra unidad, pues también aquí está la relación. La fuerza magnética en un conductor que transporta corriente, tenemos aquí la relación, también es una cantidad vectorial que depende de la corriente por el vector del segmento del alambre, o sea la dirección por la que va ese alambre, con producto cruz del vector del campo magnético, ¿no? Tenemos también el par de torsión de una espira con corriente y motores eléctricos, y pues bueno, aquí tenemos las relaciones. El par de torsión está en relación del campo magnético, la corriente, el área, el número de espiras y el ángulo que hay pues entre estas dos cantidades, ¿no? Y pues bueno, tenemos también el movimiento de una partícula cargada dentro de un campo magnético, y pues bueno, tendríamos que saber el radio de la trayectoria, la masa, la velocidad, la carga o el campo magnético, ¿no? En esta última sección, si no me equivoco, tenemos también el campo magnético de un alambre largo y recto, y pues la ley de Ampere aquí aplicada, ¿no? Tenemos la fuerza magnética de dos conductores paralelos, tenemos los campos magnéticos de espiras, los campos magnéticos de un solenoide, la FEM inducida y el flujo magnético, tenemos la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz por aquí, tenemos la FEM de movimiento, tenemos generadores por ahí, tenemos circuitos RL, que tampoco estoy seguro de que lo vayan a ver en este curso, bueno, en su curso de física. Y pues bueno, tenemos también la autoinductancia o inductancia de una bobina, inductancia de un solenoide y la energía almacenada en un campo magnético. Y por último agregamos algunas tablas con algunas constantes referentes a este libro de Fundamentos de Física, 10ª edición, del autor Sergey, que contiene la constante dieléctrica, que contiene también otra propiedad que se llama resistencia dieléctrica, que nos permite a veces hacer algunos cálculos por ahí del voltaje máximo que puede almacenar o que puede tener ese dieléctrico, y con ello pues la carga máxima que podría almacenar, ¿no? Tenemos también la parte de la resistividad. Recuerden que esa es una propiedad del material que puede cambiar con la temperatura, y por lo tanto también tenemos pues la parte de el coeficiente de temperatura, con el cual varía pues esta misma resistividad. Y bueno, por esta ocasión sería todo, espero que les sea de utilidad. Solamente les recomiendo tener cuidado, por lo general a veces de un libro a otro varían un poquito las ecuaciones, las expresiones o los símbolos con los que representamos algunas variables. Entonces bueno, tener un poquito de cuidado, adaptarla a lo que ustedes ven tal vez. Y pues bueno, yo tomé, repito, estas fórmulas y casi todas las adapté pues del libro de Fundamentos de Física, 10ª edición, del autor Sergey. Recuerden ayudarnos a crecer compartiendo este video con sus amigos, compañeros y familiares. Si aún no están suscritos, pueden suscribirse en la parte de abajo y pueden ayudarnos pues a seguir subiendo más contenido. Recuerda que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.